aquel vuelo en el cielo de China al Perú. Aunque esté en desacuerdo todo el blanquiazul, pronto voy a despegar desde Santa Lucía y pronto podré yo volar por más de una aerovía. Volaré, oh, viajaré, oh, 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 oh. Azul, berrinche de azul, berrinche del blanquiazul. Y volando, volando feliz, voy más alto que el sol, voy con todo y feliz. Y hacia el mundo allá abajo se aleja y yo voy a París. Y una música dulce resuena solo para mí. Volaré, oh, viajaré, oh, 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 oh. Azul, berrinche de azul, adiós Claudio X Gandul. Y volando, volando feliz, voy más alto que el sol, voy con todo y feliz. Y hacia el mundo allá abajo se aleja y yo voy a París. Y una música dulce resuena solo para mí. Volaré, oh, viajaré, oh, 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 oh. Azul, berrinche de azul, adiós Claudio X Gandul. Y volando, volando feliz, voy más alto que el sol, voy con todo y feliz. Y hacia el mundo allá abajo se aleja y yo voy a París. Y una música dulce resuena solo para mí. Volaré, oh, viajaré, oh, 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 oh. Azul, pintado de azul, adiós Claudio X Gandul. Azul, pintado de azul, berrinche del blanquiazul. No, ¿cómo crees? ¿Y ahora qué vas a hacer? Yo te dije que no grabaras ese trovador, que era muy peligroso. Pues sí. No, olvídalo. No, pues en cuanto puedas nos avisas. Ok. Suerte. ¿Qué pasó? Rapé, no va a poder llegar. ¿Por qué? Porque hizo un trovador que se va volando. Y se fue volando. Y no logró aterrizar y quiso aterrizar en Santa Lucía, pero todavía no se puede aterrizar en Santa Lucía. En el aeropuerto de acá imposible, entonces aterrizó en Texcoco. O sea, se fue a la... Sí, fue allá. Y luego aterrizó en una torre de estas que se cayeron, se dio en la madre. No, Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues no sé, necesitamos un monero. Pues es un programa de 3 moneros. 3 moneros, necesitamos un monero. ¿Tú conoces a un monero, güey? ¿Tenemos moneda de cambio para un monero? O sea, un monedero. ¿Un monedero, por ejemplo? Un monedero. Pues estaría bien, pero vive en España. Pues, ¿qué hacemos? Juan Carlos Monedero vive en España. ¿Y no hay manera de que venga? ¡Oh, caray! Bueno. Juan Carlos Monedero. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Qué bueno. Qué gusto. Me habéis abierto casi sin preguntar quién era. Lo teníamos más o menos sospechado. Bueno. Oye, bueno, estamos ni más ni menos que con Juan Carlos Monedero, que es un gran amigo, pero además es una de las voces más importantes de España, es una figura clave de Podemos y bueno, es una mente francamente brillante. Y estamos de lujo, encantados de tenerte. Muchas gracias. Y no es la primera vez, porque hace poco más de Sí. un año estuvimos platicando aquí, bueno, nosotros aquí. En la tú pandemia. Estabas allá, Estamos ahí en la estábamos pandemia. todos encerrados en la Así pandemia.
Pero ahora hay otra pandemia, que es la de la ultraderecha, que parece que en España está agarrando cierto impulso. Tú dices que Juan Carlos es una importante voz, pero no es un importante Vox, no, afortunadamente. No, por favor. ¿Cómo ves Había un diccionario que se llamaba Vox en España, entonces ya el pobre diccionario Vox está jodido. Muy desacreditado, sí. La verdad es que, no voy a decir que estaba escrito en las estrellas, pero siempre sabemos que el capitalismo, cuando entra en crisis, siempre tiene como dos respuestas. Tiene una acción popular de protesta frente a los poderosos, a los cuales se les identifica como responsables de los problemas económicos, y a los políticos a los que se ve como los mayordomos de esos poderosos. Entonces ese enfado popular frente al establishment, frente a lo establecido, genera una reacción del poder que intenta aplacar esa respuesta llamando a la extrema derecha, llamando a la ultraderecha. Pasó con Mussolini en los años 20, cuando de repente la Revolución Rusa del 17 emerge, los socialistas italianos se crecen, más verbalmente que en la práctica, pero eso asusta a los terratenientes, que van a llamar a los fascios de combate, que eran sobre todo militares que habían luchado en la Primera Guerra Mundial y que pensaban que no habían recibido la recompensa que se merecían, y arman a esos fascios de combate para empezar a golpear a los sindicalistas, a los partidos de izquierda. Bueno, hoy vemos lo mismo. Los poderosos, frente al enfado popular del modelo neoliberal, pues han llamado a los nuevos fascios de combate. Lo que pasa es que ahora el fascio de combate está en los medios de comunicación, en algunos lugares de la judicatura, con eso que llamamos la guerra jurídica, y también y es un poco más sutil, pero también estamos viendo una penetración en los cuerpos y fuerzas de seguridad, en la policía y en el ejército, de estas fuerzas de la extrema derecha, y eso también es realmente preocupante. Pero hay que entenderlo, o sea que si hay crisis económica, hay frustración, hay gente que de repente se queda perpleja, y si a esto le añadimos cómo está acelerándose mucho el mundo, eso que decía Benedetti, de que cuando teníamos las respuestas nos han cambiado las preguntas, y de repente cambia el modelo familiar, cambia, gracias a los mayores derechos que tienen las mujeres, la percepción que tenemos los hombres de lo que eran privilegios, pero que nosotros lo veíamos como derechos. Y que de repente esa reclamación de las mujeres de que también nos hagamos cargo de los cuidados, de que nos hagamos cargo de la reproducción, lo vemos como una pérdida de estatus y nos enfadamos con las mujeres. Vemos que también hay una mayor conciencia de países del sur, que antes eran simplemente países desechados, pero que ahora van teniendo conciencia y van también trasladando la conciencia a sus pueblos. Por ejemplo, toda la década ganada aquí en América Latina fue una década contra el modelo neoliberal y que ha generado conciencia en estos pueblos. Y dejadme deciros una cosa bonita, porque siempre planteamos que este descongelamiento de la historia que estamos viviendo después de la parálisis desde el año 73, desde el año en el que el golpe contra Salvador Allende fue como el campanazo de salida del modelo neoliberal, de la desregulación, de la apertura de las fronteras, de los tratados de libre comercio, de la venta de las empresas públicas, de la llamada a los Chicago Boys, ¿no?, para que se hicieran cargo de la economía, de los premios Nobel a neoliberales. El 74 le dan el premio Nobel a Milton Friedman, ¿no? Será para celebrar que habían dado el golpe contra Salvador Allende. Por cierto, no existen los premios Nobel de Economía. Alfred Nobel nunca los instituyó, sino que fue el Banco de Suecia en el año 68 para frenar a socialistas como Olof Palme, que tenían una visión de la economía diferente y dijeron, tenemos que contrarrestarlo, ¿no? Entonces, ya digo, este modelo neoliberal, que siempre lo hemos situado en América Latina, porque como fue el primer lugar donde lo pusieron en marcha, fue el primer lugar donde hubo una respuesta. Y siempre decimos que está el gobierno de Chávez, de Lula, de Correa, pero nos hemos dado cuenta de una cosa bien bonita, y es que seguramente la lucha antineoliberal comenzó aquí, en 1988, que fue cuando se ganó por vez primera al modelo neoliberal, pero robaron las elecciones, ¿no? Entonces, cuando pensamos... Cuando apenas empezaba a imponer. Claro. Sí logramos como ciudadanos intentar frenarlo, pero no nos dejaron. Y déjame decirte que en el ciclo neoliberal, el ciclo progresista antineoliberal empieza en 1999, termina en principio en 2008, y en 2006 hubo unas elecciones muy importantes aquí, que las ganó la izquierda, las ganó López Obrador, y le hicieron un fraude brutal, muy abierto, para parar parar esto. Porque yo sí creo que si se hubieran, es decir, ya estaban en la esfera del ciclo progresista Brasil, Argentina. Es normal. Y si hubiera estado México, claro, hubiera se cambiado. les descompone todo. Era un problema geopolítico. Es normal, porque cuando de repente tú
en una crisis económica pierdes en tan poco tiempo tu estatus y de repente pierdes las perspectivas de futuro, sientes intranquilidad. Y ahí es donde aparece la extrema derecha ofreciéndote respuestas muy simplistas. Es verdad que, por ejemplo, el auge de los derechos de la mujer ha trastocado el modelo de familia, pero porque las feministas reclaman una familia más igualitaria, donde las mujeres tengan derechos y donde los hijos tengan también derechos. Y va a venir la extrema derecha a decirte, no, tú tienes derecho a una familia, pero es una familia autoritaria. Claro. Entonces hay gente que va a escuchar esa música, igual que hay gente que va a escuchar la música, que dicen que Dios ya no es importante, sí, pero es un Dios castigador. Es un Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Que bien sea por el yunque, ¿no? Y la extrema derecha católica que odian al Papa Francisco, o bien sea los neopentecostales, que son un business, que son un negocio, ¿no? Aparte de una iglesia bastante punitiva, te ofrece la solución a esa desaparición de Dios. O la nación, que la globalización ya no cuida a los mexicanos, pues vienen y te dicen, sí, hay un México cerrado, hay un México solamente para los mexicanos, ¿no? O España para los españoles, y por eso necesitas, fíjate, la extrema derecha, como te está diciendo que no vas a comer, no vas a cenar, no vas a almorzar, no vas a tener ningún tipo de servicio, no vas a tener ningún tipo de derecho, lo que te van a decir es tú lo que tienes es identidad, tú eres mexicano. Y la gente compra esa basura, ¿no? Y claro, como necesitan engrandecer la idea de la patria, ya no es la patria la que te cuida, que decía el poeta Gamoneda en España, ¿no? La patria ya no es la que te cuida, sino la que te da tranquilidad por la identidad. Y por eso se van al pasado a buscar identidades en los confederados Trump, en el imperio austrohúngaro Orbán en Hungría, o la extrema derecha a recuperar aquí esa idea de que gracias a nosotros, gracias a los conquistadores, los malditos indígenas vieron la civilización. Yo tengo la sensación de que esas ideas que se compran es un sector de la clase media la que principalmente se los compra. Desgraciadamente termina afectando también a sectores populares, porque los sectores populares siempre son los más golpeados, son los que tienen menos herramientas. Y también de alguna manera los sectores populares hacen una cosa que es tan simple en su enunciación, pero es tan profunda, es la explicación para mí más brutal que he escuchado del auge de la extrema derecha. Y tiene que ver con una frase que decía Walter Benjamin, que decía que el auge del fascismo siempre expresa un fracaso de un cambio profundo de izquierdas. Decía una señora mayor en España, ¿y usted por qué cree que la gente vota a la extrema derecha? Hace un año, ¿por qué cree usted este auge de la extrema derecha? Y la mujer contesta, la gente ya no creía en el PP, la gente ya no creía en el PSOE, la gente confió en Podemos, pero si Podemos no les da las soluciones que esperaban, pues votan a los de la extrema derecha a ver si estos al fin hacen algo, ¿no? Cuidado cuando gobernamos, porque si gobernamos con las mismas políticas que la derecha, estamos brindando la alfombra roja para que vengan las extremas derechas, ¿no? Y por eso hay tanta presión en España por parte de Podemos al Partido Socialista, que es el socio mayoritario, para que no repitamos esas políticas. Es verdad que Podemos, como socio minoritario, muchas veces no tiene la fuerza suficiente como para obligar al Partido Socialista. ¿Qué fue lo que hicieron? El PSOE fue lo que hizo hace unos años, repetir las mismas. Sí, iguales. Y por eso la gente decía en la calle, PSOE, PP, la misma mierda es, con perdón, ¿no? O sea, porque la gente identificaba, pues igual que aquí al final no es tan fácil identificar las diferencias entre el PAN, el PRI y el PRD, y al final es que es como una cercanía. Tú lo dijiste hace un año aquí en el Chamuco TV, no son la misma mierda, pero cagan muy parecido. Sí. Tenemos que ir a una pausa. Y ahorita continuamos con esta conversación. Muy bien. Se graba Cinema Verno, toma 1. ¡La la! Bienvenidos a Cinema Averno, el programa donde el séptimo arte está del Averno. Hoy que estamos a pocas semanas de celebrar la Navidad, recordamos grandes películas que han logrado atrapar el espíritu de estas fiestas. ¿Están listos? Cámara. ¡Acción! ¿Quién no recuerda Cuento de Navidad? Aquella historia de un avaro empresario que es visitado por los fantasmas de las elecciones pasadas y vive atormentado por la Navidad presente. Otra historia conmovedora es la de El Grinch, un ser amargado que odia a 30 millones de personas y se la pasa escribiendo columnas en el Reforma y desplegados que solo firman sus cuates y que la verdad ya dan mucho cringe.
Pero sin duda la película más taquillera en estos días navideños es Mi pobre AMLito. Mi pobre AMLito es una comedia de enredos involuntarios en donde todos los villanos acaban enredándose aún más. El pequeño AMLO cree que se ha quedado solo porque la oposición moralmente derrotada no quiere votar su reforma eléctrica. Además de todo, es constantemente acechado por dos ladrones muy torpes que quieren tumbarlo a punta de tuitazos. AMLO solo crea un partido, da conferencias de prensa, clases de historia, paseos en tren, contesta tweets. Él solito se va a la chingada y regresa. Y todo sin salir de su casa. Finalmente su familia vuelve y todos se reúnen en una fiesta en el Zócalo. La moraleja de esta edificante historia es: no seas una oposición de pacotilla. Eso es todo por hoy en Cinema Verno. Les deseamos felices fiestas, felices películas y recuerden que el cine se ve mejor a oscuras. ¡Corte! Bueno, seguimos aquí en el Chamuco TV platicando ni más ni menos que con Juan Carlos Monedero, y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué se da el caso de que la derecha se recicla tan fácilmente y a la izquierda le cuesta tanto trabajo renovarse? Por eso que decíamos siempre de que a la izquierda le separan los ideales y a la derecha le unen los intereses, ¿no? Es decir, que los sectores de la derecha tienen claro que son estructuras de poder para mantener siempre el statu quo, ¿no? Siempre hay un discurso que lo expresa muy bien la noche en que, cuando decide Hindenburg nombrar canciller a Hitler, sí, no porque ganase las elecciones, sino porque utilizan un artículo de la República de Weimar para sortear al Parlamento y darle a él, ¿no? El gobierno, después él va a acabar con la oposición y luego sí que va a ganar las elecciones, pero en un contexto que dificulta mucho eso que digamos, Hitler ganó las elecciones. Democrático. ¿no? Entonces, sí, eso es como muy... Sí, esta idea de que el pueblo se equivoca, ya ven cómo eligieron a Hitler, es muy mañoso, es muy tramposo, porque realmente trampas, no fue así. Trampas. Entonces, una noche se reúne Hitler con los empresarios, que son los que autorizan que le nombren, después de que él pacta con ellos que va a haber todo tipo de acuerdos desde el Estado para financiar a las grandes empresas, a las Farben, a IEG, ¿no? A toda la gran empresa alemana. Hoy ocurre algo similar, ¿no? Ellos pueden decir una cosa y la contraria, lo estamos viendo en España. Te pueden decir, no, es que estáis gastando el dinero de los españoles en los inmigrantes. Luego aprobamos un salario mínimo vital para los españoles y dicen, no, estáis fomentando a los parásitos. O sea, siempre te pueden decir una cosa y la contraria porque lo único que les interesa es simplemente hacer ruido, polarizar, para en ese ensordecedor eco decir que ellos son la única alternativa. Necesitan decir que todo es igual y entonces ellos luego van a ofrecer la alternativa, que luego es mentira, la alternativa es más de lo mismo, ¿no? Pero no tienen ningún tipo de problema. Y hay una cosa ahí, Fisgón, terrible, y es que tiene que ver igual con los lectores de los periódicos de la derecha. ¿Por qué permiten que les mientan? Claro. Y al final es que estamos viendo que es que quieren que les mienten. Es como la película Johnny Guitar, miénteme y dime que me quieres, ¿no? Sí, claro. Entonces, de alguna manera, compran periódicos basura que les dicen mentiras, pero les reafirman lo que ellos quieren escuchar. Y eso es un problema, porque vivimos en una suerte de sociedades de nichos donde hemos roto esa conversación conjunta que teníamos en esas sociedades y eso polariza. Y es en esa polarización donde si al final todo se descalifica, estos, ¿no?, van a aparecer como los antisistema, y es mentira, ya verás tú lo antisistema que es Trump, ¿no? O el antisistema que es el Yunque, ¿no? Y se vendía como antisistema, claro. Y el Yunque también se vende como antisistema, es una cosa increíble. Pero tienen la capacidad, ya digo, de venderte. Es verdad que yo llevo muchos años planteando que la izquierda se estaba equivocando al dejar todo lo políticamente incorrecto a la derecha. Claro. Es decir, que la política se estaba convirtiendo en algo frío, en algo muy ordenancista, en algo con una responsabilidad que te frenaba. Entonces la izquierda parece que somos el pitufo gruñón, que está siempre protestando por todo, ¿no?, y regañando a todo el mundo, mientras que la derecha le estamos dejando, por ejemplo, ahora con la pandemia, los responsables decir, hombre, vamos a quedarnos en casa, vamos a ponernos el barbijo, vamos a vacunarnos, mientras que la derecha dice, no, libertad, ¿vacunarnos para qué? ¿Ponernos barbijo para qué? En España, casi 7 de cada 10 personas que están en la unidad de cuidados intensivos, gente que no se ha vacunado. Cuidado. Pero en nombre de la libertad, fíjate lo que decías, Fisgón, cuando estalla la pandemia en España,
la derecha, la extrema derecha y la derecha, los dos juntos, porque se están cada vez más mimetizando, salieron a decir: el gobierno tiene que cerrar las fronteras, tiene que cerrar las ciudades, tenemos que encerrarnos, son unos irresponsables. Cuando de repente hay confinamiento y dice: el gobierno nos encierra, el gobierno nos persiguen. Sí. Entonces, lo peor de todo esto es que el discurso ese de la libertad, yo tengo libertad para hacer lo que me dé la gana, es muy propio de la época, y lo está ejerciendo la extrema derecha. Yo veo la sociedad un poco como las películas de Mad Max, ¿no? Es una guerra de todos contra todos, porque si el Estado ya no te cuida, si pierdes tu empleo, si no tienes para pagarte una vivienda, si te asusta el cambio climático, si vienen migrantes, es decir, todo, si las mujeres ya no te permiten tener el modelo de familia que tenían tus abuelas, es decir, todo eso va generando un caldo de cultivo de gente entre medio asustada, medio frustrada, que está dispuesta a que alguien venga y le autorice a ser un sinvergüenza. Que eso es lo que está pasando. Sí. Trump está diciendo: tú puedes ser un canalla como yo. Tú puedes tocar a una mujer, tú puedes... Yo puedo el Capitolio. Claro, tú puedes pegar un tiro a alguien, dice: yo puedo disparar a alguien en la Quinta Avenida y nadie me diría nada, ¿no? Entonces, fíjate que eso ya lo hacía Berlusconi. Es lo que hace Abascal, es lo que ha hecho Díaz Ayuso en Madrid. Te autorizo a que seas un sinvergüenza. Te autorizo a que robes, te autorizo a que no respetes las normas, te autorizo a que como en las puertitas del señor López, a que el penúltimo te autorizo a que pises al último, ¿no? Entonces, esa lógica terrible donde se pierde la empatía, donde en nombre de la libertad parece que estás autorizando ya a perder tus rasgos de humanidad, es lo que hace que la extrema derecha tenga ese espacio. Y sus argumentarios, Fisgón, no son argumentarios de razón, son argumentarios de sentimiento, que es lo que diferencia a la... de fe. Claro, claro, pero de una fe mentirosa. Sí, claro, ¿no? hombre. De una fe mentirosa, pero te quieren apelar al sentimiento, por lo que quieren es justificar por qué se han convertido en unas hienas. Y aquí en México es un poco esta misma historia de el que no tranza no avanza. Sí, claro. ¿No? Es el sinvergüenza como modelo a seguir. Y tú hablabas ahorita de cómo la derecha, de alguna manera, se ha El rey está en Abu Dhabi, pero no creo que sea claro. No creo que hayas hecho un juego de palabras, un albur, ¿no? Para sacar eso. La derecha se ha robado de alguna manera el concepto de libertad. Pero claro, para la derecha es la libertad individual, no este ideal colectivo de libertad. ¿Sabes qué dice el manifiesto comunista de los peligrosos Marx y Engels? Dice textualmente que la sociedad socialista será una sociedad, será una sociedad donde la libertad de cada uno será la condición de la libertad de todos. Fíjate que el manifiesto comunista no está diciendo que vamos a hacer aquí un gulag, ¿no? Para que en nombre de la libertad de todos perdamos la libertad individual. Pero están apelando, pero igual, si es que Marx es un hijo del siglo XVIII, ¿no? Es un hombre de la Revolución Francesa, estaba apelando a cosas que están en Adam Smith, que están en Stuart Mill, en los liberales decentes que no entendían los elementos de libertad. Claro. En Saint-Simon. Sí, pues digo estos porque son de derechas, o sea, porque son, Saint-Simon es más, pero incluso los liberales que te van a agitar los neoliberales, cogen trozos de su obra para contarte que son lo que no son. Porque Adam Smith, si se levantara hoy y viera lo que han hecho los neoliberales mercantilizando hasta la vida, o sea, les patearía el trasero. Adam Smith, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido tienen que inventar constantemente mentiras sin ningún tipo de pudor. Por eso también están construyendo canales digitales que son espacios de mentira. Es Breitbart, es el canal que va a llevar al final a Fox, ¿no? A Fox News, a inventarse a este canalla que casi arde, no solamente Estados Unidos, sino que arde todos los lugares donde entró, que fue Donald Trump. Sí, claro. Fíjate, la frase esta de la mano invisible del mercado, Chomsky tiene un texto muy bueno en el que dice, bueno, esta frase la usa Adam Smith justamente para decir lo contrario, que el nacionalismo británico metería control a las exportaciones, es para decir otra cosa de lo que suelen decir los... Oye, pero yo te tengo una pregunta muy especial. ¿Por qué España ha sido, en varias épocas y tal vez también ahora, uno de los epicentros de la derecha mundial? Pues seguramente porque hemos retrasado mucho nuestro desarrollo. Le preguntaron a un historiador, a Ramón Carande, que definiera España en 2 palabras, y dijo: España, demasiados retrocesos. Si uno mira la historia de mi país, te encuentras con que cuando se empieza a desarrollar un movimiento urbano moderno, que son las comunidades de Castilla o las Germanías en Levante, viene Carlos I y los aplasta. Claro. Cuando empieza un movimiento emancipador, que es la Reforma Protestante, España es la jefa de la Contrarreforma. Claro.
Cuando de repente se pone en marcha la Revolución Francesa, Godoy hace un cordón sanitario para que no entren esas ideas nauseabundas. Cuando de repente los liberales empiezan a levantar cabeza en España, Fernando VII los fusila en las costas de Cádiz y una parte del pueblo grita viva en las caenas. Cuando se pone en marcha, se recupera un poco ese proceso liberal, vienen las guerras carlistas, ¿no? Cuando de repente se pone en marcha la Segunda República, viene el franquismo, una vocación retroceso, ¿no? Entonces siempre es una pelea, ¿no? que a veces se ha querido presentar con ese verso de Machado, españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas ha del arte, el corazón, o ese duelo a garrotazos de Goya, donde hay dos tipos medio enterrados en la arena y hay dos parece condenados, o Larra paseándose por un cementerio el día de difuntos y ve una lápida que dice, aquí yace media España víctima de la otra media. En verdad no es que haya habido dos Españas enfrentadas, sino que ha habido una España enfrentada con el grueso de España, lo que pasa es que esa España era muy poderosa. Y hay una cosa, Fisgón, que en México no terminan de entender, dicen, ¿y el rey? ¿Qué es eso del rey? ¿No? Entonces, que a veces no es una cuestión solamente de que haya un rey, porque dices, pues, oye, Brasil es una república y tienen a Bolsonaro, yo no sé qué es peor, ¿no? Pero hay una cosa importante para entender, y es que en el siglo XIX las élites españolas van a articular en torno de la figura del rey más cosas. En la Constitución de 1876 de Cánovas del Castillo, que retoma una idea de la Constitución de Narváez de 30 años antes, donde fijaos qué interesante, están los conatos del liberalismo en España queriendo hacer una Constitución con derechos, y le dice Narváez, apoyado por un tipo de extrema derecha, que luego influiría mucho en Carl Schmitt, ¿no? En Donoso Cortés, tipo muy doctrinario, católico, ¿no? La teología del sable, ¿no? que siempre ha articulado a la extrema derecha en España y en todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando están planteando los liberales ser españoles, tener derechos, le va a decir Narváez con Donoso Cortés, no, ser español es sentir España. Entonces, claro, si vais a Madrid ahora en Navidades, vais a encontrar Madrid lleno de banderas de España, y dices, ¿qué coño tendrá que ver, ¿no?, la bandera de España con la Navidad? Pero da igual, porque ellos que te quieren dar banderas al tiempo que están cerrando los hospitales públicos o la atención primaria. Entonces, fijaos, en la Constitución de 1876, Cánovas establece en esa Constitución un rey. El rey tiene el mando de las Fuerzas Armadas. Está en la Constitución mía actual de 1978. El mando de las Fuerzas Armadas la tiene el rey. Que es una figura que a mí, como mexicano, siempre me ha llamado mucho la atención. Es difícil. Lo has visto en los cuentos. Sí, para de este lado del océano nos cuesta trabajo entender esta figura del rey. Y platicando con amigos españoles hace ya varios años, me llamaba más la atención que no importaba si eran gente de izquierda o de derecha, con distinta manera de pensar, había un respeto por el rey, por la figura del rey, un poco como una figura de estabilidad, como un factor de estabilidad. Ahora, eso fue hace muchos años. Han pasado varias cosas, varios escándalos de corrupción, ya es otro rey. ¿Cómo está la figura del rey ahorita a estas alturas? Hay algo que la gente no sabe, y es que el franquismo fue un reino. Claro. Es decir, que Franco da un golpe de Estado en nombre de la República, era la argumentación, después cambia sobre la marcha porque se da cuenta que necesita aglutinar desde otro principio, y es cuando asume la bandera borbónica otra vez y acaba con la bandera republicana, y en el 47 vuelve a ser un reino. Y en el año 69 él nombra al rey Juan Carlos su sucesor a título de rey, ¿no? Os contaba que la historia de España, la monarquía no es solamente el rey, sino que desde el siglo XIX, en las constituciones, sobre todo la de Cánovas es la más clara, el rey es dueño de las Fuerzas Armadas, que hacen y deshacen, es una constitución bipartidista, es decir, el rey articula, ¿no?, a Cánovas y a Sagasta, ¿no?, a liberales y a progresistas y conservadores o liberales, es centralista, es decir, rompe con la idea de una España multinacional. Es cuando se inventa, por ejemplo, en tiempos de Cánovas del Castillo, que están ahora en el Parlamento Español, los cuadros de los visigodos, ¿no?, como si viniéramos de los visigodos, ¿no? Y está en el Congreso de los Diputados de España, está el cuadro de Alarico II, que nunca pisó la península ibérica, pero no está ni Mohamed, ni Boabdil, ni Yusuf, ¿no? Esto es una construcción mítica para intentar emparentar a los Borbones con Don Pelayo, ¿no?, que es una mandanga que no tiene por dónde cogerse, pero es que da igual, porque lo que la gente cree. Entonces el rey, Fuerzas Armadas, centralismo, bipartidismo, capitalismo clientelar en el entorno de la corte, y un elemento muy típico de mi país, que es la unión de Iglesia y Estado, ¿no? La Iglesia siempre, la gente que nos escucha, busquen ustedes de Ramón J. Sender el Requiem por un campesino español.
Ahí, en un librito chiquito, van a ver la esencia del papel de la Iglesia en España, ¿no? Entonces, claro, muere Franco, nos acostamos franquistas y nos levantamos demócratas, viene el rey, y el rey no tenía legitimidad. Pero hay una cosa muy mágica en mi país, que es que el entorno del rey, con la aquiescencia del rey, da un golpe de Estado. El 23F, el golpe de Tejero, es un golpe que se da con la aquiescencia del rey. Quien sale a la calle es su padrino en el ejército, que es Milán del Bosch, y quien organiza, quien iba a ser el que iba a sustituir al gobierno, es el que era su jefe de la Casa Real, que era Alfonso Armada. Entonces resulta que, con la mentira de los medios de comunicación, que siempre habían ocultado lo que ahora sabemos, que el rey es un piernas, que el rey es un depredador sexual, que el rey es muy amigo de lo ajeno, se había construido, en cambio, con la connivencia de los medios de comunicación durante 40 años, una figura de que el rey era el que había salvado a la democracia. Oiga, no me fastidie, ¿no? Entonces, claro, mucha gente se había acostumbrado a ver en la figura del rey un poco toda esa estabilidad. Y las élites encantadas de que el pueblo viera en el rey, ¿no? No el capitalismo clientelar, el centralismo, la unión con la Iglesia, el militarismo, sino que viera la persona que nos salvó. Porque es verdad que las dictaduras son muy depredadoras de las ideas y te dejan bastante desmochado, ¿no? Y te dejan sin mucho pensamiento crítico. En las primeras elecciones del 77 se prohíbe que se presenten partidos que se llamen republicanos en su nombre. Es decir, al rey en las elecciones del 77 se le concede, por prerrogativa real, que nombre a 42 senadores al margen de las elecciones, para garantizar que si las elecciones no iban bien, él pudiera controlar desde el Senado la Constitución que se iba a construir. O sea, la monarquía es una maldita farsa, donde, claro, si a ti durante tanto tiempo te han estado contando que ese es tu padrecito, pues al final te lo crees. Cuenta Lenin que cuando ganó la Revolución Rusa fueron a una población a decirles que que traían los tractores. Entonces, nada más entrar en el pueblo, la gente empezó a gritarle a Lenin: ¡viva el zar! ¡Viva el zar! Él dijo: no es el zar, no somos la revolución, traemos la electrificación, los tractores, esto va a ser ahora ustedes, van a ser los dueños de su tierra. Y los hombres: ¡qué interesante! ¿Cómo? Bueno, entonces ya se va el hombre, y cuando se va le dicen: ¡viva el zar! ¡Viva el zar! ¿No? Porque también hay una interiorización. Sí, claro. Pero ¿qué tanto ahorita, en 2021, la sociedad española sigue con esa interiorización o ya no? Las encuestas que hay dicen que ya no, que ya es mayoría la gente que piensa más en una república. Fíjate que desde hace más de una década, el Centro de Investigaciones Sociológicas decidió no preguntar sobre el rey. Que es como, claro, es verdad que creció muchísimo el descrédito de la... Incluso llegamos a pensar que el rey Juan Carlos había hecho republicano, porque no hacía nada más que barrabasadas donde la gente decía: no puede ser. Y es muy triste, porque es el Partido Socialista el que salva la monarquía. Sí. Decía mi maestro Jesús Ibáñez que las cosas de derechas profundas solamente las puede hacer la izquierda, porque si las hace la derecha prende fuego al país. Entonces, quien salva al rey, quien hace la ley de sucesión, que después la remedia para que tenga impunidad, para que no se pueda perseguir sus delitos, que es una cosa terrible. Lo que pasa es que es tan impune que se va a perseguir delitos porque después de abdicar como rey siguió cometiendo delitos, pensando que yo hago lo que me da la gana. Entonces, ahora mismo hay una tesitura donde las nuevas generaciones no creen en la monarquía porque no es creíble en el siglo XXI. La gente más mayor sigue viéndolo. El Partido Socialista tiene unas bases republicanas, pero la dirección es incomprensiblemente monárquica, y el hijo tiene una tesitura terrible. Si hace lo que hizo su padre, irá caminito de Estoril, como le ocurrió a su bisabuelo, porque la gente no va a tolerar que tenga un comportamiento como el de su padre. Pero si no hace lo que hace su padre, las élites van a decir: ¿y para qué queremos un rey? Claro. Entonces está en una tesitura complicada, y hay una cosa que es insoslayable, En la Constitución española dice textualmente que es el rey Juan Carlos, que es el único nombre propio que aparece en la Constitución, es el que instaura la dinastía que va a gobernar, que va a reinar en España. Entonces, claro, Felipe VI apareció como beneficiario de un fondo escondido en Suiza. Cuando saltó a la luz por Suiza, él hizo un amago de decir: renuncio a la herencia, Hizo una cosa que era absurda, porque no puedes renunciar a una herencia hasta que no se muere la persona, Entonces, por eso hicieron un paripé, para decir: yo renuncio a la herencia, Claro, y uno pensaba: pues si renuncias a la herencia, renuncia a la corona. Sí, claro. Porque es la herencia real. Es decir, tú eres rey de España porque eres el hijo de
el rey Juan Carlos I. Y si el rey Juan Carlos se demuestra que es un sinvergüenza, se demuestra que ha malversado, ha utilizado el cargo de jefe del Estado para enriquecerse, que es lo peor que puede ocurrir. No solamente para depredar sexualmente, no solamente porque haya puesto a los servicios de inteligencia a taparle sus correrías sexuales, que ya es bastante triste, no solamente porque haya podrido a los medios de comunicación que durante 40 años le han cubierto las fechorías, es que ha utilizado su poder como jefe del Estado para enriquecerse. Es decir, que eso es la corrupción más terrible, porque cuando roba un presidente de gobierno, al fin y al cabo le hemos votado, seremos imbéciles, pero le hemos votado. Pero a un rey que no le ha votado nadie, que utilice el cargo de jefe del Estado para robar, es intolerable, ¿no? Entonces yo creo que la única legitimidad que le cabe a Felipe VI es que se presente. A lo mejor gana, vete tú a saber, ¿no? Pero la única cosa que le puede legitimar es decir, yo quiero ser jefe del Estado, me presento en las elecciones. Uy, pero eso también va totalmente a contrapelo de las lógicas monárquicas. Pues sí. Claro. Y de las élites. No, me encanta tu tesis, me parece buenísima, yo me sumo a esta propuesta, es algo que siempre hemos deseado ver en España. Pero le vemos poco futuro. No creas, no creas. No, la monarquía está muy tocada, ¿no? Está muy paticoja. Oye, Hay una cosa, pero una cosa muy importante que no hemos hecho bien, ¿no? Las partes progresistas. Y es que cuando hablamos de república, en vez de hacer ver que estamos hablando de la Tercera República, hemos mandado siempre el mensaje de que hablábamos de la Segunda República. Entonces, en el imaginario, como dice Martín Pallín, un juez emérito, brillante, de lo mejor que hay en España, él dice siempre 40 años de dictadura y 40 de convalecencia, ¿no? Entonces, sí, entonces claro, ese acostumbrarnos, ¿no?, a la monarquía dificulta que la gente dé el salto hacia otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero se ha agotado, ¿no? Se ha agotado y de cara al futuro, ya digo, es muy difícil que se legitime la monarquía porque la gente no la entiende, no la ve y está empezando a pensar, lo que os trasladaba, ya en términos de una tercera república. Ya las nuevas generaciones no siguen tan ancladas al recuerdo de la guerra civil, al recuerdo de la represión. Y es verdad que en España tenemos todavía 114.000 personas en zanjas, en fosas, en cunetas, en fosas comunes, 114 republicanos asesinados por Franco, por ese señor al cual, por cierto, el secretario general del Partido Popular, amigo de aquí de la gente del PAN y del PRI, el secretario general, Pablo Casado, fue el día 20N, que es el aniversario de la muerte de Franco, fue a una misa en honor a Franco. Es que es muy fuerte. Sí, o sea, imaginaos en Alemania un tipo que fuera a una misa en honor a Hitler, ¿no? El secretario general del PP dice que no, se equivocó, pero fue allí y había en el altar estaba la bandera con el aguilucho, ¿no? Y dices, hombre, ¿qué te vas a equivocar? No nos cuentes mentiras. Pero lo que os decía, esa mirada siempre hacia la Tercera República, en las generaciones más mayores les sonaba guerra. Claro. Porque la Segunda República es el golpe de Estado, la guerra civil, el exilio. Entonces la idea de república les ha sonado siempre, por cierto, casualidad. No sabía yo que iba a venir, ¿no? Pero en cambio, creo que poco a poco se va pensando que la república es democracia y es una tercera. Y es una cosa que no está supeditada a esa lógica antigua, claro, del rey y el centralismo, el bipartidismo, que es lo que representa Podemos. Sí, y es el odio. Fijaos que acaba de ocurrir una cosa en mi país muy profunda, y es que se ha roto, como diría Gramsci, el bloque histórico, donde estaba el Partido Socialista con el Partido Popular repartiéndose de alguna manera esa continuidad desde los tiempos de Cánovas del Castillo. Sí, claro. Entonces el Partido Socialista y el Partido Popular compartían el modelo económico, la idea de Europa, la idea de la monarquía, compartían prácticamente todas las relaciones con Marruecos, todas esas cosas las compartían, ¿no? Entonces se apoyaban con la derecha vasca y con la derecha catalana, corrupta sobre todo la catalana, de Jordi Pujol. Pero el Partido Socialista, Felipe González, pactaba con Jordi Pujol, un corrupto, antes que pactar con un hombre honesto, de los más honestos que ha habido en mi país, que era Julio Anguita, ¿no? Sí, claro. Entonces, en cambio, eso se ha quebrado. Y ahora, por ejemplo, se acaban de aprobar los presupuestos en España, donde el Partido Socialista, junto con Unidas Podemos, y la izquierda vasca y la izquierda catalana. Claro, y están que braman porque ellos no ven problema en gobernar con un partido como el PP, condenado 2 veces por robar, o sea, por dar obra pública a cambio de dinero para repartir sobresueldos o ir a las elecciones dopados.
Con eso no hay problema en gobernar. En cambio, con la izquierda que confrontó al franquismo de una manera correcta en la última etapa del franquismo, de una manera absolutamente incorrecta y criminal y brutal, después con ETA, intolerable, pero esa izquierda que ha avanzado, esa izquierda que ha reconocido los errores, esa izquierda que ha dicho ETA fue un error, ¿no? Que ha roto radicalmente con los elementos terribles que significó ETA, la derecha no quiere ni acercarse, pero no porque le moleste ETA, porque no tienen problema en gobernar con Arabia Saudí, con Marruecos, con China, con quien sea. Lo que les molesta es que tienen la sensación de que no los han derrotado y que encima construyen una mayoría de país diferente, que rompe con eso. Porque la mayoría que hay ahora mismo en España, que ha aprobado los presupuestos, una parte del Partido Socialista, Unidas Podemos, Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña, son republicanas, no están por el bipartidismo, no son centralistas, quieren la separación de la Iglesia y el Estado, están a favor de un sistema económico que no sea clientelar, que no sea corrupto, y por eso esta respuesta airada, brutal, fascista de las élites en mi país. Intentaron con Ciudadanos reforzar al Partido Socialista, intentaron formar una gran coalición entre el Partido Socialista y el PP, no les salió. Cuando se empezó a acercar hacia nosotros Pedro Sánchez, le cortaron la cabeza. Pedro Sánchez se recuperó con un discurso muy de Podemos, ganó la Secretaría General y al final, como le planteó en su día Pablo Iglesias, gobierna porque nos ha hecho caso a nosotros, porque se ha podemizado, ¿no? Y está permitiendo, ya digo, una reinvención del país que tiene a las élites muy preocupadas y que, como controlan los medios de comunicación, todos los días nos presentan como los más malos del infierno más Me malhadado. suena esa historia. Oye, Juan Carlos, tú estuviste hace unos meses en la Feria del Libro del Zócalo. Ajá. Y ahí ofreciste disculpas en nombre del gobierno español. Sí, no, en nombre del gobierno no, porque yo no me lo puedo atribuir, ¿no? No, yo no me puedo atribuir pedir perdón, pero sí que es verdad que soy fundador de Podemos está en el gobierno y yo tampoco represento a mi partido, ¿no? Yo no tengo cargos de nada, pero sí que conozco a mis compañeros, a mis conmilitones, y sé que comparten esta mirada, ¿no? Porque lo hemos hablado muchas veces y la llevamos desde los tiempos de la universidad. Fijaos, te lo empieza a contar al revés, ¿no? Cuando López Obrador pide, ¿no?, a España una disculpa por la conquista, algo que hizo Alemania con la guerra civil en España, algo que ha hecho el Papa incluso, ¿no? Resulta que José María Aznar, expresidente del gobierno de mi país, como si se hubiera tomado 2 gin tonics en una reunión, ¿no?, del Partido Popular, empieza a reírse de López Obrador. Dice, pero a ver, ¿cómo se llama este Igual señor? lo hizo, igual sí se los tomó. Andrés es muy azteca, ya lo sabe todo el mundo. Y la gente riéndole sus estupideces. Manuel, sí, todo el mundo sabe que Manuel es muy de México. Sí. López, claro, López es de los aztecas, maya, y Obrador sí que es lo más mexicano y latinoamericano, ja, 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 ja. Entonces me dio tanto bochorno, porque es que, claro, si fuera, yo creo que es una mezcla de estupidez y de maldad, Sí, claro. ¿no? Porque tampoco es que sea estúpido, ¿no?, del todo, pero una parte de ignorancia sí que había, pero también había una parte de maldad, porque no puede ser tan ignorante, porque si Andrés Manuel se llama Andrés Manuel y no se llama Cuauhtémoc Huacaipuro, es porque aquí con una espada obligamos a que los indígenas no se llamasen Huacaipuro o Cuauhtémoc, sino que se llamaran Pedro, Manuel o Juan. Y por eso ahora se llama Andrés Manuel López Obrador, porque si no hubiera venido el conquistador aquí a bautizarles con los nombres cristianos, los nombres serían diferentes, ¿no? Y que encima te rías después de que a sangre y fuego rompieras, ¿no?, la tradición que correspondía a esta tierra, es terrible, me dio vergüenza. Y luego no solamente eso, ¿no?, sino que creo que, si bien es cierto que yo no tengo ninguna responsabilidad por lo que hicieron los conquistadores, y como decimos, seguramente vosotros que estáis aquí tenéis más relación familiar con los conquistadores que yo, porque mis familiares se quedaron allí y los conquistadores vinieron aquí, ¿no? Por tanto, eso ya lo vio bien, un tipo listo, conservador, pero que si hubiera vivido más hubiera cambiado, que es Octavio Paz, ¿no? Octavio Paz hoy se moriría de vergüenza ante un tipo como Enrique Krause, diría, pero ¿cómo puedo yo haber criado un idiota de estas características, ¿no? Porque Octavio Paz era un hombre inteligente, ¿no? Entonces, Octavio Paz entendía que la identidad, ¿no?, latinoamericana es europea, es africana y es, por supuesto, indígena, ¿no? Entonces, fíjate, yo entendía que
mi condición de español, mi condición de profesor, es porque yo nací en Madrid, en una ciudad con universidades, con la cuarta economía del euro, un país imbricado en una Europa que ha sido colonialista, imperialista, y gracias a esa condición imperial y colonial ha prosperado mi país. Y mi prosperidad es también la consecuencia de la falta de prosperidad de otras partes de América Latina. Y si yo hubiera nacido en Chiapas, en una aldea, pues seguramente no sería profesor universitario, aunque hubiera nacido, ya digo, en el siglo XX, ¿no? Entonces, hay una continuación de la conquista en la medida en que el bienestar todavía del mundo occidental europeo colonizador sigue estando por encima de las condiciones vitales de los países colonizados. Y no solamente eso, sino que encima los indígenas siguen estando sojuzgados. Y en la medida en que tú no reconozcas que hubo un genocidio, una parte voluntario y otra parte involuntario, en la medida en que tú no reconozcas que una parte de nuestra riqueza se hizo sobre la esclavitud del mundo indígena y luego del mundo, cuando se murieron los indígenas, nos fuimos a África a traer millones de esclavos. Por ejemplo, una de las líderes de extrema derecha de Vox en mi país viene de una familia de esclavistas del azúcar. Entonces yo lo entiendo que esté enfadada con nosotros, ¿no? Pero por lo menos que lo diga, ¿no? Que lo diga, ¿no? Entonces, claro, me parecía que España, como un país que se ha beneficiado, que tiene una continuidad histórica respecto de aquella invasión, ¿no? Y aquel saqueo colonial. Y que esa visión colonialista continúa. Claro, claro, y por eso digo que pedir una disculpa hoy no es pedir una disculpa sobre un hecho del pasado, sin más, ¿no? Como pudo hacer la Alemania democrática respecto de la Legión Cóndor que bombardeó Guernica, sino que a día de hoy tiene más espacio la petición de disculpas, porque hoy esa situación de subalternidad se mantiene, continúa. Claro. Es que en Europa nos hemos vacunado todos, y en América Latina no. Y hemos tirado vacunas, millones de vacunas. Si hubiéramos estado al mismo nivel, si, por ejemplo, mi país hubiera ayudado a que no se rompiera la UNASUR, si hubieran ustedes estado juntos, todo el continente latinoamericano, cuando viene la pandemia, hubieran comprado vacunas, hubiera muerto muchísima menos gente. No tiene sentido que las cifras son que son ustedes en torno al 12% de la población mundial y han aportado creo que el 35% de los muertos. No puede ser. Y eso es por culpa de un modelo global donde México es perdedor y España es ganadora. También es perdedora por ser parte del sur, pero somos el sur de los ricos, mientras que México es el sur del sur. Y ya no te digo nada, Perú, Bolivia, etcétera. Y por tanto, en el Zócalo quise pedir esa disculpa para decirles no todos los españoles somos iguales, ¿no? Creemos que hay una necesidad de reconocer que aquí se hizo mucho daño y creo que sobre la base de ese reconocimiento creo que es más fácil que los latinoamericanos se encuentren en ese cruce de culturas, ¿no? Claro. Y no sentir esa sensación de que la parte europea, la parte española, te hace daño, porque ni siquiera han pedido disculpas, porque otra parte que tienen ustedes, de su corazón indígena, de su corazón negro, esos fueron las víctimas, ¿no? Pero la parte victimaria, en el momento en que se disculpe, creo que van a reconciliar. Y creo que si podemos hacer feliz a la gente con una simple petición, ¿por qué no lo hacemos? Sí, es ¿no? una disculpa auténtica. Sí, Se agradece, pues sí. Claro. Bueno, pues ha sido un placer estar contigo aquí en muchas gracias, Frisbee. Chamuco TV. Te agradecemos infinito que hayas venido aquí, que hayas estado en vivo. Pues nos despedimos. Me da mucha alegría y quiero aprovechar también para deciros que hace un año estuve aquí con vuestro compañero, con Elguera, y me da pena que hoy no haya podido estar con nosotros. Pues está con nosotros también y le hubiera gustado mucho esta plática seguramente. Seguro. Y hubiera aportado muchísimas cosas. Él, como también ciudadano español. Sí. Sí. Pues muchísimas gracias, gracias a Juan Carlos. 2 moneros y un monedero. Creo que fue un muy buen programa. Oh, sí. Muchas gracias y pues nos vemos en la próxima. Compartan este programa, por favor, y nos estamos viendo aquí en Chamuco TV. Nos vemos. Hasta pronto. No, padrísimo. Tienes que ir al Zócalo. Mm. Oye,